Satsang 1. Parte 2. 12 de julio de 2021. Continuación de este primer satsang, estamos en el 12 de julio. Vamos. Hermana. Tengo una pregunta sobre los suicidios, ya que lo has mencionado, la gente que se suicida. ¿Sobre qué? Hermana. Suicidio. El suicidio. Así, en la mayoría de las enseñanzas espirituales, el suicidio se nos presenta como algo terrible con consecuencias kármicas, etc. Aquí puedo hablar, no de estas enseñanzas, sino de lo que he vivido con varios pacientes que se suicidaron. Y en particular un joven psicótico que se suicidó saltando por la ventana, desde el 7º piso. A esa edad, me comunicaba con todos los desencarnados, y por supuesto creía, según lo que decían las enseñanzas, que esas personas tenían que vivir las consecuencias de su acto. Y cuando este joven al que había estado tratando durante muchos años se suicidó, yo conocía a toda la familia, por supuesto que acudió a mí. La primera visión que tuve antes de que viniera a verme fue la de su cuerpo etérico, completamente deformado porque se había estrellado en el costado del cuerpo y el cuerpo etérico, su doble astral, completamente destruido. 2 días después recibí a su madre, que hoy es una amiga, y vino. Debes saber que cuando un desencarnado llega, cuando digo que viene, antes de que yo tome conciencia de que todo está en mí, un desencarnado llega por el lado derecho, lo que llamamos el Antakarana, el cuerpo celeste, por el lado derecho. Un ser de luz siempre viene del lado izquierdo, tanto si eres zurdo como diestro, a través del Antakarana izquierdo, lo que llamamos el canal marial. Sí. Así que este joven que había visto muerto efectivamente, con su doble etérico y astral completamente dislocado, no llegó por la derecha. Entró por la izquierda como un ser de luz, y me dijo: no te preocupes, no tengo que pagar nada, soy libre. En aquel momento no sabía nada de lo que estoy viviendo hoy, así que no hagas reglas con el suicidio. Los seres que están muy despiertos o muy despiertos a sí mismos no tienen nada que pagar. Solo los que siguen creyendo en su personaje o en el sueño pagarán por el acto del suicidio. Este joven ya era muy especial. Lo conocí de muy joven, con una increíble sed de libertad y de verdad. Podría decir que era un ángel en la tierra. Y así quedó libre, a pesar del suicidio. Así que no hay reglas para los suicidas. Todo depende del lugar de donde parta el suicida. Así que podría decirse que esto es un sueño que imaginé, pero voy a contarte la historia más hermosa que he vivido con personas que han muerto. Traté a una pareja cuya esposa era dentista y él era un antiguo ingeniero. Murió en 6 meses de un tiomatoma, que es un tumor progresivo que afecta directamente al corazón. Eran una pareja que había estado junta toda la vida, desde la adolescencia hasta los 80 años. A este señor, a este paciente, porque también era mi paciente, le importaba un bledo porque era un ingeniero muy cuadriculado, muy cartesiano, que no creía en nada de lo que estaba pasando su mujer y de lo que yo le estaba haciendo pasar con los cristales. Su esposa llegó a mi oficina, estaba en la calle de al lado, en el Boulevard de Courcelles, 2 días después, en depresión, por supuesto. La metí en una cabina de tratamiento y le pedí que se desnudara para la sesión de cristal. Tenía un piso muy grande junto a la Place de l'Étoile. Mientras ella se desnuda, yo voy a la cocina a tomar un café. Y en el pasillo, veo una forma humana de luz de un color azul extraordinario, que entra en mí y me atraviesa. Supe al instante que era el marido al que había muerto. Me dijo: dile, los 3 centavos, las monedas. Y un estado de amor indescriptible me invadió. Así que no es alguien que llegó por la derecha o por la izquierda, es alguien que conocí en ese plano delante de mí. Y oigo claramente, en la voz que tenía en ese momento, decirle, hablando de su mujer, que se acuerde o que recuerde los 3 peniques, las 3 monedas.
Muy interrogante, vuelvo a la sala de tratamiento con mis cristales, entro en la sala y entonces me digo intelectualmente, no voy a hablar con ella de esto, estaba sufriendo, estaba llorando, estaba llorando, estaba llorando. Y en ese momento vuelve a aparecer la misma voz, esta vez desde el lado izquierdo, diciendo, dile. Así que tengo a mi paciente tumbada llorando, derrumbada, yo con mis cristales en la mano, y todavía le digo con mucha delicadeza. Por cierto, ¿significan algo para ti 3 peniques? A través de sus lágrimas dice no, 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 pero 3 peniques, y en ese momento, su mirada cambia y me dice. Mi marido siempre me dijo, te quiero como a 3 peniques. Esa fue su frase de boda. Tengo docenas de ejemplos como ese. También recuerdo a un dentista que se suicidó. Tenía SIDA, en una época en la que no existía la triple terapia. También fue mi paciente. Y se suicidó. Estaba entrevistando a un paciente que estaba frente a mí en mi ordenador, y se me presentó, desde la derecha, como una persona incorpórea, no como un ser de luz. Y me dijo. Dile a mi familia que por fin soy libre. Estaba sufriendo enormemente, tenía muchas patologías, tenía un sarcoma, tenía muchas cosas. Así que lo que te digo aquí es que, cuando se trata del suicidio, no podemos juzgar, no podemos partir de reglas. La forma de morir, ya sea por suicidio o por enfermedad, determina dónde se acaba. Este es el ejemplo que describiste antes, Jessica, con tu paciente que tenía cáncer y había vivido la verdad. Si la persona que está muriendo, ya sea por suicidio o por enfermedad, tiene esta sed de libertad, será libre. Si creen en el karma, quedarán atrapados en su karma. En el ejemplo del ingeniero, recuerda, era un cartesiano empedernido, era un cartesiano, pero era un buen hombre que no creía en nada. No tenías que hablar con él de nada, de la energía, del alma, de todo eso. Vino como un ser de luz. Nunca puedes saber quién es la persona que tienes delante. Puedes conocer su historia a través de la decodificación biológica, de los recuerdos, pero no sabes quién está dentro. Cuando mi padre murió, tenemos la particularidad en mi familia por parte de mi madre de ser videntes, todos nosotros. Cuando vi el cadáver de mi padre, que había muerto de un infarto, en la morgue de París, comprobé que tenía un rostro sereno, lo que no era su caso, era un hombre angustiado que tampoco creía en muchas cosas. Fuimos con mi hermana, una vez enterrado, al cementerio. Cuando llegamos, antes de llegar a su tumba, vimos un túnel de luz azul muy pálido que subía hasta el cielo. Y este hombre que era mi padre, que no creía en nada, a pesar de haber nacido en un ambiente espiritual judío, cuando llegamos frente a su tumba con mi hermana, lo vimos vestido en su forma humana, vestido con una túnica de luz celeste absolutamente increíble. Estaba conectado con María. No había ningún indicio en su vida de lo que era. Así que cuando tienes acceso a una persona, puedes ver su alma, puedes ver su historia, puedes ver su memoria, pero no sabes si es un ángel o un demonio lo que está ahí. Todo es posible. Para el suicidio es lo mismo. No hay reglas, todo depende de la realidad de esa persona. No en su historia, ni en su personaje, ni en su edad, sino en lo que realmente es. Y te puedo decir que me sorprendió mucho esto, ver a personas que eran cartesianas, que no creían en nada, que eran ángeles o incluso arcángeles, y sin embargo en su personaje no tenían nada que ver. En aquel momento no lo entendí, por supuesto, pero ahora sí. Es una escena de teatro, no hay nada real en lo que estamos viviendo. Esta es mi experiencia, a través de algunos ejemplos. También he visto a supuestos maestros espirituales que estaban aterrorizados por la muerte que se avecinaba. Se presentaban como seres de amor, tenían enseñanzas, discursos que no se correspondían en absoluto con lo que eran. No tenemos forma de saber, en la realidad del espíritu, qué son los seres que encontramos.
Te recuerdo a Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, que cuenta en uno de sus libros que una vez se encontró con un ángel, también estaba de viaje. Y le dijo al ángel: pero si te reencarnas hoy, ¿te reencarnarías como maestro de la humanidad, como maestro? ¿Sabes qué le respondió el ángel? Dijo: en absoluto. Si me reencarnara hoy, me encarnaría en un niño que se muere de hambre. Elizabeth Kubler-Ross dijo: ¿pero por qué? Y el ángel respondió con la mayor naturalidad: para experimentar el amor humano para mí. Esto vuelve a poner en su sitio las ideas de maestría espiritual o de maestro o gurú. No sabes con quién estás tratando. El peor diablo del comportamiento humano puede ser un gran santo. Todo tiene una razón, pero no tenemos acceso a esa razón. Nunca lo hacemos. Es en este sentido que no podemos juzgar y que el peor de los arcontes, el llamado Yahvé, Yaldabaoth, puede estar sirviendo a la humanidad mucho más de lo que lo está haciendo María en este momento. Porque estamos saliendo del sueño, estamos saliendo de la pesadilla. ¿Quiénes somos nosotros para conocer la verdad? Lo único que sabemos es que al final no sabemos nada de la historia. Solo desde el punto de vista de lo absoluto se ve que nada de esto existe. El peor de nuestros atormentados, básicamente, puede ser nuestro salvador en el escenario. Cada caso es diferente. Pero cada caso pertenece a un guión cuya única finalidad, tanto en este tiempo ilusorio como en el escenario general, es simplemente acompañar al guión, al escenario, para llevarnos a nuestro real. El despliegue de la creación, el despliegue de las dimensiones, el despliegue del tiempo y del espacio, solo tiene un propósito: llevarnos a lo real. Es lo mismo para todos los actores, el que tiene el mayor papel entre comillas, como el extra que no se entera de nada. Esa es la inteligencia de lo real, esa es la inteligencia de la luz, que somos y que hemos olvidado. Solo conocerás lo real y la verdad, lo que es inmutable, desde lo absoluto. Todo lo demás está condicionado, todo lo demás está escrito, no puedes cambiar ni una coma de lo que se está desarrollando. Vuelve al principio de la aceptación, de que la pesadilla que está ocurriendo en la Tierra y en este sistema solar, porque les recuerdo que no es solo Nibiru lo que se acerca, sino que es una multitud de estrellas muertas y una multitud de agujeros negros, es objetivamente el fin del mito de la creación. Lo que te digo no es una creencia ni una adhesión a nada, es lo real. Pero esto no pudo ser revelado antes. Cristo lo prefiguró cuando dijo: yo y el Padre somos uno. Hoy todos somos colectivamente el Hijo del Hombre, lo que se llama los hijos ardientes del Sol, los Kiristi. Todos somos colectivamente la culminación y el principio de la creación. Todo lo demás ha pasado a mejor vida. Y la única libertad es reconocerlo y vivirlo. Todo lo demás es historia y la historia no es cierta. Esto es lo que puedo decir sobre el suicidio y la muerte. Cuando te digo que jamás naces, que jamás estás muerto, esa es la verdad absoluta. Este cuerpo es mortal, por supuesto, el alma es mortal, afortunadamente. Hermana. Entonces, nosotros, todavía experimentamos cosas, cuando salimos del vientre de nuestra madre, eso es real, pero es una mentira. Nisargadatta solía decir: si quieres volver a la verdad, esfuérzate por recordar, simplemente, los recuerdos de esa vida anterior a los 3 años. Hermana. Antes de 3 años. Sí. El sentimiento de individualidad, que es falso, no existe en el recién nacido. Aparece alrededor de los 3 años. Es entonces cuando tomas conciencia de ser un individuo, porque te han llamado por tu nombre, porque tomas conciencia de estar en un cuerpo o de ser este cuerpo. Pero antes de 3 años eres libre. Nisargadatta insistió mucho en esto. Intenta encontrar los recuerdos de antes de los 3 años y verás que en esa época, aunque estuvieras en este cuerpo, no eras este cuerpo, lo conocías, lo vivías.
simplemente la educación, la identificación con un nombre y un apellido, primaba sobre la verdad. Y cuando descubres uno o varios recuerdos de antes de los 3 años, comprendes realmente, por experiencia, que nunca has nacido. No necesitas vibración, energía, historia o memoria para vivirlo. Es algo que viene a ti, directamente. Sí. Hermana. Así que un niño de 18 meses, de 2 años, es un espíritu. Por supuesto. Hermana. Y le hacemos vivir cosas, pero de hecho tiene este pequeño cuerpo, pero sigue siendo espíritu, no puede hablar, no puede expresarlo. Por supuesto. En cuanto te expresas, en cuanto te nombras, te identificas con la historia y la memoria. Hermana. Si le decimos que es espíritu, se reconecta. ¿Cómo? Hermana. Si le decimos que es un espíritu, se reconecta. Por supuesto. Hermana. Oh, sí. Por supuesto que sí. Todo es el formato de los padres, porque, aunque hablemos de karma, el karma solo se codifica en los cuerpos sutiles después de que aparece el cuerpo astral, que es a los 7 años de edad. El cuerpo mental solo aparece a los 14 años. Hermana. Ah. Desde hace años, y ya empezó en los años 90, tengo la capacidad espontánea y natural de comunicarme con los animales, las mariposas, los árboles, las plantas, las ballenas, por supuesto, ahora. Pero hoy he notado algo muy diferente. Me pasó hace apenas un mes con un ciervo. No sé si era un ciervo o una cría. Salgo por la mañana y lo veo al pie de mi puerta, porque vivimos en el bosque, un joven ciervo. Y lo miro y decido espontáneamente, sucede por sí mismo, a ponerlo en mi corazón. Sucedió por sí mismo, no fue decidido, simplemente llegó. Bueno, el animal me respondió, se puso delante de mí. Duró 15 minutos, con un amor, pero increíble. Así que cuando vives esto, no te planteas la cuestión de la historia o la memoria ni nada. Estás en el momento presente y los animales se reconocen al instante. Así que, por supuesto que era un ciervo, no era una ballena o un elefante. Pero, sin embargo, la resonancia ágape se estableció. Hubo una comunión. Durante 15 minutos tuve lágrimas en los ojos porque cada vez es algo extraordinario, y luego siguió su camino. Pero para que veas que incluso en el sueño, en este escenario teatral, tienes la posibilidad de encontrarte en cualquier circunstancia, con una planta, la primera vez que lo viví fue en 1990, eso es viejo, perdón, sí en 1990, con una mariposa. En realidad, está escrito en mi primer libro. Interrupción, tiempo para ajustar la temperatura de la habitación. En aquella época, por supuesto, no tenía la experiencia que tengo hoy. Ajuste de la temperatura ambiente. Decía que, en aquella época, en 1990, no tenía la experiencia que tengo hoy. Pero ya era este amor ágape el que se manifestaba. Esta mariposa se quedó más de 1 hora, bailó a mi alrededor, puse mi dedo sobre ella, se posó sobre él, se fue y volvió, sin parar. Y luego volvieron por parejas. Hicieron una danza nupcial absolutamente increíble. En ningún momento intenté averiguar de qué mariposa se trataba, ni de qué raza o especie. Estaba inmerso en la contemplación. Si eres capaz de vivir esto, todo el mundo es capaz de vivirlo, por eso no es solo la mente. Estás totalmente inmerso en lo que eres. Se trata de acontecimientos agradables, por supuesto, pero se viven de la misma manera los acontecimientos más desagradables, como la muerte, como el sufrimiento. A menudo he dicho que en la neurociencia hay muy poca diferencia entre el sufrimiento y la muerte. Tanto es así que sabes que en las religiones se han inventado autosacrificios, autoflagelaciones. Hace años que Abraham Mikhail Ivanov nos dijo, miedo o amor. Han pasado meses y también algunos años desde que Vidi añadió, amor o sufrimiento.
Son solo dos versiones de la misma moneda. Está estrechamente vinculado, también en la neurociencia, en particular gracias a un neuromediador llamado serotonina, que está en juego y en competencia en el cerebro con la dopamina, la mina que proporciona el subidón. La dopamina es la búsqueda de lo desconocido, la asunción de riesgos, mientras que la serotonina está vinculada a la evitación del sufrimiento. Ambos compiten en el cerebro y al mismo tiempo están en sinergia. Por eso se nos ha dicho durante años miedo o amor. El miedo es una huida del instante presente. El miedo siempre viene del pasado o del miedo al futuro. En el instante presente no hay lugar para el miedo. Y del mismo modo, en el instante presente no hay lugar para el sufrimiento. Antes de la pausa les conté la experiencia de este amigo que murió con una alegría inefable. Y nuestra doctora hermana nos dijo lo mismo con un paciente terminal. El abandono de la luz del que hablaban a él hace 12 años, lo que yo llamaba el sacrificio del yo y la resurrección, el abandono de toda pretensión de ser algo distinto de lo que uno es en el instante, la aceptación y la acogida del momento presente, es el único camino posible hacia la libertad, no hay otro. Incluso lo que llamamos en 2009, 2010, durante las bodas celestiales la elevación vibratoria, la expansión de la conciencia a lo supramental, fue solo un pretexto para acercarnos lo más posible a la verdad. La verdad es sin ti, la verdad es sin nadie, y es precisamente cuando estás en este instante presente, cuando ya no te afectan los recuerdos, las historias, incluso la más prodigiosa de las espiritualidades, cuando eres libre. No es posible de otra manera. La supramental no es más que un escenario, a pesar de todo lo que Sri Aurobindo haya escrito, para aquellos que saben un poco, que han leído por ejemplo Savitri. Savitri es poema en llamas. Sabes que cuando Sri Aurobindo murió de insuficiencia renal, resucitó, volvió para dirigirse a Madre, su compañera, y Madre le dijo: pero si puedes volver, puedes quedarte. Dijo: ¿dónde estoy? Describió el paraíso blanco, nunca volveré, pero me expresaré a través de un canal cuando el supramental baje a la tierra. Este es un ejemplo de alguien que defendió una enseñanza, la nueva tierra, Auroville, y que, en el momento en que experimentó el paraíso blanco, en el momento de su muerte, de alguna manera volvió para decirnos que todo era una ilusión que no era inútil, sino que nos iba a permitir despertar. Durante años tuvimos al director francés de Auroville que vino a las primeras canalizaciones entre 2009 y 2012, en Francia, en el País Vasco, y que estaba completamente de acuerdo con esto. Y como dije en su momento en 2019, todos los Melquisedecs que han tomado el mismo camino que nosotros, es decir, a pagar en alguna parte, a nivel kármico esta vez, por su error que fue voluntario, que fue hacer creer en una nueva civilización, una nueva tierra. Ellos también pasaron 9 meses en el silencio entre el 29 de enero de 2019, fecha de su última intervención, para vivir lo real, como nosotros. Esto correspondió al momento en que se disolvió el espejo de la ilusión, lo que llamamos el encierro, en mayo de 2018, dirigiéndose a Elisa. O 19, bueno, cuando te dio el ictus, ¿te acuerdas de ese momento? Fue entonces cuando se resolvió el misterio, entre comillas, de la creación. Y es a partir de ese momento que millones y millones de seres humanos empezaron a vivir la verdad, lo real, ya sea a través del acercamiento espiritual, ya sea a través del acercamiento a la muerte, o de una manera totalmente espontánea e inesperada, y que hoy tenemos cada vez más testimonios de personas que viven ese estado natural, que se han despojado de todas las nociones religiosas, espirituales, energéticas, porque lo real no necesita de eso. Todo lo demás era una forma de acercarse, incluso los errores de los ancianos no eran finalmente errores, sino medios para progresar hacia lo real y para descubrir lo real. Otra pregunta. Elisa. Como este es el final del sueño,
¿significa que no habrá más sueños? El sueño nunca ha comenzado. ¿Cómo puede terminar? No hay principio ni fin. Todo sucedió, desde el punto de vista de lo absoluto como lo experimenté, todo sucedió en un instante, apareció la conciencia, el despliegue de todos los escenarios, de todas las jerarquías angélicas, arcangélicas, arcónticas. Todo esto ocurrió en el momento cero. Y cuando digo fin del mito de la creación o fin del sueño, es solo el retorno a la verdad. Pero incluso decir efectivamente que este es el fin del mundo, este es el fin de la pesadilla, sí. Pero ya no hay necesidad de soñar cuando ves que es un sueño. En lo absoluto, no hay tiempo ni espacio. Hay un tiempo lineal para este cuerpo, y todavía cuando decimos que este cuerpo biológico nace, crece, disminuye y envejece, también es una ilusión total. Hoy sabemos que una célula humana, una célula animal, no tiene el mismo espacio-tiempo que la nuestra. Tienes un libro extraordinario, bueno, voy a dar la referencia de pasada, de Jacques Pialous, que se llama, he olvidado el título, pero que habla de la transmutación a baja energía. Sin entrar en los detalles del experimento, debes saber que cada una de nuestras células es capaz de hacer una transmutación alquímica sin aumentar la temperatura. Hoy en día, si queremos transformar la sílice en calcio, necesitamos hornos de alta temperatura, necesitamos enormes presiones, nuestras células lo hacen normalmente sin ningún aumento de temperatura, porque la reacción química se produce en tiempos infinitamente cortos. Se realiza en nuestras mitocondrias de forma extremadamente cotidiana, a través de lo que se llama, bueno, lo que sea, el ciclo de Krebs, es decir, la transformación de moléculas en otras moléculas. La base temporal de la célula viva no es en absoluto el tiempo que conocemos con el paso de las horas, los meses y los años. Las cosas no son como nos parecen. Tampoco las cosas son como las percibimos, ni siquiera con precisión. Y eso no lo podemos entender, ningún tipo de conocimiento puede llevarlo a cabo. La comprensión proviene directamente de la experiencia. Cuando vives lo que se ha llamado comunión, resonancia, ágape, se acabó, ya no te engaña nada. El sueño continúa, con sus alegrías y penas, pero sabes perfectamente que no es real, y eso lo cambia todo en ti. Eres libre, estás disponible sea cual sea tu estado, ya no estás afectado por tu mente, ya no estás afectado por los recuerdos, y ya no estás en la aprehensión de ningún futuro. La verdadera libertad solo está ahí. Esto es lo que estamos viviendo hoy colectivamente, según un calendario que estaba escrito desde el principio. Lo que pasa es el sueño. Pero una vez que se ha soñado todo, una vez que se ha vivido y se ha comprendido que se es tan bandolero, tan bandido como el arconte, como el Dios, como el santo, ¿qué sentido tiene perseguir algún sueño? Simplemente hay que estar vivo, simplemente hay que estar presente de la manera más clara posible en todo lo que la vida te ofrece o te quita. Es en ese momento, cuando estás realmente disponible para la vida, cuando vives la vida. Como decía, no vives tu vida, sino que vives la vida, eso lo cambia todo. Aquellos que acepten perder su vida la encontrarán. No hay que tener miedo, solo hay que entender el sufrimiento. ¿Cuál es su única fuente, que es la falta de amor, sea cual sea ese amor? No hablo solo de ágape, sino de los 7 o 10 amores diferentes que los griegos identificaban. Según las tradiciones, hay 7 o 10, eros, philae, no voy a dar todos los nombres, ágape es el estado de amor sublimado que no depende de nadie. Este es el momento en el que entiendes lo que dijo Khalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos, y no puedes hacer ninguna diferencia entre cada uno, porque ya no hay pertenencia, ni propiedad. En 2019, en Tenerife, tuvimos la revelación de que el apellido y nombre que llevamos en esta encarnación era también una de las claves para liberarnos de la identificación de ese apellido y nombre. El apellido que llevamos, el primer nombre que llevamos es la clave definitiva simplemente diciéndolo.
Esto se desarrolló en su momento, pero lo que quiero decir con esto es que hoy en día, cuanto más directo seas contigo mismo, cuanto más disponible estés en el instante presente, en este instante presente, más posibilidades tendrás de encontrarte en la totalidad y de comprender. Esta comprensión no es un conocimiento, es una vivencia en la inmediatez del momento, y todo lo que vivimos, en nuestras relaciones afectivas, en nuestras dificultades, en la sociedad, nos lleva inevitablemente a ello. Como decía Noma Ovidi, cuando ya no hay sociedad, cuando ya no hay nada que comer, beber o ver, estás obligado a volver a tu interior. Esto es lo que dije en la primera parte, es el principio de resiliencia. A quienes se interesen por la resiliencia, les recomiendo los trabajos de Boris Cyrulnik, un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que ha demostrado el funcionamiento de la resiliencia. El ser humano, cualquier ser humano, nunca ha sido tan bueno como cuando no tiene esperanza de resolver nada. Cuando pierde todas sus certezas. Ya no es cuestión de tener miedo. En ese momento te encuentras. Eso es lo que ocurre en la superficie de este mundo, a través del caos. Sé que el lema de los masones es Ordo ab Chao, el orden a través del desorden, exactamente a través del caos, pero yo te diría que es el desorden lo que te lleva a la verdad. Es la ausencia de orden y la ausencia de lógica elemental lo que te permite encontrarte a ti mismo. No para poner las cosas en orden, en contra de lo que creen, sino para vivir lo real. Y no solo estoy convencido de ello, sino que sea ciencia cierta por haberlo vivido que es así. Y cuanto más veamos el horror, porque ya te dije, como dijo Oma el año pasado, que aún no hemos visto nada, cuando no nos quede nada en el exterior, lo real permanecerá, es ineludible. Trigueirino, por ejemplo, que es un gran contacto brasileño. Elisa. ¿Cómo se llama? Trigueirino, usted conoce a Trigueirino, que estuvo en Minas Gerais en Brasil, donde hay cristales, describió los encuentros extraterrestres. En algún momento, el cielo se cubrirá de naves, literalmente. El cielo, vas a ver el cielo cubierto de naves, todas las naves de toda la Confederación Intergaláctica, no es, porque toda la creación en todas sus dimensiones viene a celebrar el fin del mito aquí en la Tierra. La Tierra que es el origen de la creación, de la primera proyección de la conciencia y de la última proyección de la conciencia. El primer sueño, que es la creación de las grandes madres geneticistas, que ahora llamamos ballenas, se resuelve aquí en la Tierra. Este es el primer y último sueño. Solo los que hablaron del quinto y sexto sueño, Bernardo de Montreal, Elisa. Quinto y el sexto sueño, ya sean los aborígenes australianos o las enseñanzas truncadas de la teosofía y la antroposofía, no pudieron ver con claridad que la sexta raza raíz o el sexto sueño, que se llama la raza azul, no es otra cosa que el retorno a la verdad y a lo real. Por tanto, son los que nos han acompañado, Faame, las ballenas, los rorcuales especialmente, y por tanto la ballena azul, los que nos han entregado los códigos fuente de las madres geneticistas, para permitirnos vivir lo real. Así que sí, el cielo estará cubierto de naves de todas las dimensiones posibles e inimaginables. Y eso será la apoteosis, pero en el momento adecuado. Les recuerdo que Nibiru, conocido desde los sumerios por supuesto, cuyo avance es seguido por los telescopios infrarrojos del planeta y en particular el bien llamado telescopio Lucifer que pertenece al Vaticano, sigue a esta enana marrón que no emite luz, desde principios de los años 80 en el cielo. Este cuerpo celeste simplemente no se mueve según las leyes de la física. Puede dar la impresión de avanzar o retroceder, como un planeta cuando decimos que es retrógrado cuando se mueve, un desplazamiento percibido por nosotros, la Tierra, en relación con este planeta, pero que este planeta siempre avanza de hecho.
Finalmente, este planeta, esta estrella, no sé ni cómo llamarla, Hercolobus, Marduk, bueno hay varios nombres, Nibiru, se mueve en un plano perpendicular a la eclíptica, se mueve hacia arriba desde el polo sur, la eclíptica, pero esta velocidad depende del nivel de resistencia o abandono de la humanidad en su totalidad. Sin embargo, existen marcadores extremadamente precisos de su aproximación magnética que son 1. La expansión del diámetro de la Tierra de 6.000 a 10.000 kilómetros, antes de disolverse, que corresponde a la expansión del magma terrestre, a la apertura de las fallas y, en particular, a las fallas de Nuevo Madrid y de San Andrés. 2. El calentamiento, no solo del aire, sino también de la Tierra. Les recuerdo que, en la Antártida, la temperatura del suelo, hablo del suelo, no del aire, ha subido a 63 grados centígrados, esto es un hecho real. El calentamiento entrópico del sistema solar, no solo de la Tierra, pues los planetas del sistema solar exterior ya han inclinado sus polos físicos, y basta con que cualquiera observe por dónde se pone y por dónde sale el sol en relación a años anteriores para entender que objetivamente, no solo se han desplazado los polos magnéticos, sino los físicos, y estamos en medio de ello. Llevamos más de un año experimentando el evento colectivo. Como dije en un video que pretendía ser humorístico en su momento, en junio de 2019 en el San Lorenzo, hablé de la pandemia del agape. En junio de 2019, hay un video en Facebook donde dije que era el comienzo de la pandemia del agape, y 6 meses después, sacan la pandemia del bicho de la corona. Así que tienes la opción de vivir la pandemia del agape, la pandemia del amor, o la pandemia del miedo, es una o la otra. Terminaré con estas palabras. Gracias a todos los que están escuchando, y reanudaremos, así que son las 2:15, vamos a almorzar, vamos a tomar una pequeña siesta, y volveremos aquí a las 4:30, para la canalización ininterrumpida de Omram Micaela Ivanov, que no ha estado aquí desde hace mucho tiempo. ¿Está bien? A través de Gianluca Ion. Traducción al español. LMF.